Ustedes no lo oyen, pero... Chum, chum, chum. ¿Qué nos traes hoy, Saray? Yo esta semana he tenido muchas dudas a la hora de escoger libro para el programa, básicamente porque en literatura lo increíble es casi una constante. Son muchas las historias que encajan en esa categoría, así que me dije, oye, ¿y si pasamos de la ficción y nos centramos en libros basados en historias reales, que son siempre más sobrecogedoras? Eso tampoco es que me ayudara mucho, la verdad, porque empecé a pensar en libros inspirados en vidas de asesinos seriales, como Killing for Company, de Brian Masters, donde nos traslada la siniestra visión de Dennis ¿Puedes repetir el título, Nielsen. perdona? Killing for Company, Vale. de Brian Masters. Y bueno, nos habla de este asesino, Dennis Nielsen, un tipo que llegó a matar a 15 hombres a finales de los 70, al menos que se sepa, y que se caracterizaba por convivir con los cuerpos en su propia casa, ¿no? Después de asesinar a estos hombres, los lavaba, los vestía y los situaba a lo largo de la vivienda como si realizaran actos cotidianos. Olías eso a fondo de bikini. Sí. Toño, no me mires así, que yo también me asusté. Mira, hay una serie muy buena, miniserie de 3 capítulos que se llama Des, D-E-S, y narra muy bien el tema. Pero bueno, al final esta desgracia pues se parece a muchas, ¿no? Tenemos casos como el de Ted Bundy, el de Jeffrey Dahmer y otros tantos criminales de este rollo. Y bueno, pues ya nos hemos acostumbrado a que de vez en cuando pues surjan monstruos de este tipo. Así que, más allá del horror que suscitan, no era del todo adecuado para el tema de hoy, por lo que me decanté por un libro muy especial para mí, que sacudió a la sociedad del momento y que tiene un final más amable que Killing for Company. Alguna vez lo hemos mencionado aquí. Es un trabajo que salió en el 74, escrito por Pierce Paul Reed y se llama Viven. A mí me marcó... Yo, me acaba de entrar el hambre, tío. Me acaba de entrar hambre. Es un pedazo de libro de la hostia. Es un librazo. Y además, miren, esta edición concretamente es una edición de Noguer, es muy antigua. Un librazo. Yo leí Ay, jolín, de verdad. Y esta edición cuenta con fotografías del rescate, es muy intenso este trabajo. A mí me marcó mucho este libro, ¿no? Me apasionan las historias de supervivencia y he de reconocer que este es un 10 en muchos sentidos. Lo primero y fundamental, lo que les decía antes, que no es un trabajo de ficción y que eso añade pues un extra de dramatismo al tema, ¿no? Imagino que todos ya conocerán la historia, pero igual algunos de los que nos siguen son muy jóvenes para recordarla, así que voy a contar un poco por encima la increíble experiencia que tuvieron que vivir los pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. No sé de qué se están riendo. Y Solina es súper joven, a lo mejor no... Hombre, todas las personas que... Habrá personas que nos estarán viendo y que no habrán conocido la historia de Viven. Puede ser, ¿no? Nunca se habrán comido un colega, nada más a decir, ¿no? También, es posible. Oye, todo el mundo no tiene la oportunidad. Chicos, jóvenes, uno aprende mucho de cómo congela los cadáveres la gente. El Nos libro ubicamos en los Andes. Está a años luz de la película, ¿eh? Sí, eso iba a comentar también, ¿no? Nos ubicamos en los Andes, ¿vale? En octubre del año 72, un avión con 45 pasajeros se estrella en un punto muy complicado. Solo en el impacto ya murieron bastantes personas, pero hubo supervivientes que esperaron durante 10 semanas un rescate que nunca llegó. Imagínense el terror de quedarse atrapados en una montaña cubierta de hielo, sin alimento a la vista, sin recursos para soportar el frío, con muertos alrededor. Ya solo esto es algo que te traumatiza para siempre, ¿no? Hay que decir que los que viajaban en el avión eran en su mayoría chicos que jugaban al rugby, y se habían trasladado para un partido, así que algunos iban acompañados de familiares y tuvieron que ver los cuerpos sin vida de sus seres queridos, ¿no? Pero esta no fue la única circunstancia fatal que les tocó vivir. Para empezar, había que hacer frente al frío y a la altitud. Estaríamos hablando de más de 3.500 metros de altura, más o menos, y esta gente no contaba con nada, con lo necesario para trasladarse de un punto a otro, ni para calentarse. Utilizaron parte del armazón del avión para poder dormir dentro, coexistiendo además con algunos pasajeros con heridas muy graves, porque no todos los que se salvaron del impacto lo hicieron de una pieza, ¿no? Así que tocaba ayudar a esta gente sin medicamentos ni material sanitario y rezar porque vinieran a rescatarlos pronto, ¿no? Y bueno, lo más conocido de esta historia
fue que para sobrevivir tuvieron que recurrir a comer carne humana, ¿no? De los cuerpos de aquellos que habían perecido. Más que este hecho, que ya es terrible, a mí lo que me impactó de este libro fue la capacidad de no venirse abajo de los protagonistas. Voy a meter un inciso, Rubén, ibas a decir porque algo. la gente dice, ¿por qué se van a comer a alguien? Porque a esa altitud no hay plantas, no hay animales. Nada. Entonces, no hay nada. Me tengo que comer a tu De hecho, hermana. fue un auténtico milagro que hasta con el tema del oxígeno pudieran sobrevivir allí, ¿no? Pero bueno, yo decía que me impactaba un poco la capacidad de no venirse abajo, ¿no? Porque imaginen por un segundo lo que supone saberte perdido, asimilar que nadie va a rescatarte, que dependes única y exclusivamente de ti mismo para salir de ese lugar, quizá herido, o asumir la muerte, ¿no? Es tremendo. Para mí hay dos héroes destacados en esta trama, Fernando Parrado y Roberto Canessa, que recorrieron durante 10 días parte de la cordillera de los Andes. Les recuerdo que sin equipamiento, debilitados por la malnutrición, la hipotermia, y lograron encontrar ayuda para salvar al resto. Todo apuntaba a que no soportarían las condiciones de ese recorrido y más en su precario estado de salud. De hecho, uno de ellos llegó a perder la movilidad de las piernas en el proceso y sin embargo se obró el milagro, ¿no? Esto en el libro está muy bien explicado, cosa que no ocurre en la película, como decía antes Rubén. Y a mí es una parte que me saco las lágrimas, ¿no? De emoción y tristeza también. Yo sentí que la historia me atravesaba. Y eso que a nivel literario no es un grandísimo trabajo, o sea, no hay una narrativa muy elaborada ni grandes recursos estilísticos. De hecho, podríamos decir que la mayor parte de la novela está marcada por un estilo más bien aséptico, ¿no? En el sentido de que se hacen descripciones bueno, muy detalladas, ¿no? De cómo trataban los cadáveres para sacarles el mayor partido, pudiendo haber profundizado mucho más en el dolor y ahondar en asuntos pues, más del morbo, ¿no? Digamos que la emoción llega cuando los supervivientes encuentran la ayuda y tienen tiempo para llorar a sus muertos, para asimilar su suerte y para entender que Dios los perdonaría por haberse comido a sus semejantes, ¿no? Este punto del libro es muy poderoso porque tú como lector, como alguien pragmático, entiendes que hicieron lo que debían hacer para sobrevivir. Es decir, a mí no se me ocurriría juzgar a estas personas por tomar una decisión así, pero ellos arrastraban una culpabilidad demoledora que de verdad no puede dejarte indiferente. Es mera empatía humana, ¿no? Te voy a en definitiva, molestar, te voy a interrumpir se trata de unas una cuantas historia... veces, Saray. Sí, porque sí. tengo ganas de decir cosas. Es por el protagonismo. Yo sé que a ti no, y aparte sé que este libro te gusta. Me apasiona, pues me lo leí un par de veces. La primera vez que me lo leí yo no estaba anímicamente... Y la muy comida guay. en general también le gusta. Y la comida, sí. Anímicamente no estaba muy guay y no estoy seguro si estaría guay que cualquiera que lo quiera leer esté en cualquier estado. A ver si me llego al rollo. Que igual sí, yo iba tendría a que estar decir un que poquito fuerte. En un momento... Claro. Porque si no te pasa como a mí, que yo escuchaba hasta la peña quejándose por la noche, ¿sabes? Yo estaba leyendo y decía que la señora no sé qué, y estaba herida ahí. Y además llega un momento de supertensión, te acabas de estrellar, lleva 2 días perdido en el coñísimo, hay una mujer ahí que se pasa la noche gritando, ¡cállate! ¿Sabes? Y lo entendía. Ah, pobre. Claro. E incluso Pues llegaba yo te a iba a pensar decir cosas de, a que lo mejor lo que había incluso- que hacer es sacrificarla, ¿sabes? Bueno, porque no estaba uno... Yo empecé a Decisiones calificar a mis amigos. Este me lo comía primero. Claro. Este no. Dani, todos te A lo queremos. mejor unas papitas. Todos te queremos muchísimo. Frivolizamos mucho, ¿eh? Pero yo iba a decir, Rubén, que sí, por una parte eso, pero también por otra, en un momento en que tú no te sientas, pues no sé, sientes que las cosas están perdidas. Eso sí, por ahí. Este libro puede ayudarte, ¿no? A tener otra visión de los problemas. A veces nos olvidamos de Además lo tiene una verdaderamente moraleja súper importante. bonita. Si la cosa ya está en la mierda total, cómete Sí. un culo. No sé, a veces dejamos que lo insustancial, lo frívolo, incluso lo absurdo, tomen las Sí, riendas. el hambre aprieta, ni el culo de los colegas se respeta. Por favor, un poco de respeto por los literal. fallecidos. Coño, te estamos diciendo todas estas movidas porque literalmente la parte... Además, tío, que no eran matados, ¿sabes? Eran todos estudiantes, por cierto, creo que era la escuela católica. Eran todos católicos y estudiantes, y había unos cuantos estudiantes de medicina y sabían perfectamente que la parte que más fácil es para comerte son las nalgas. Mm. Pues están ahí, ese musculito con su grasita, es más fácil de cortar, tal, no sé qué. Sí, pero bueno, en el libro se explica hasta cómo se comían hasta el tuétano de los huesos. O sea, Claro. esto es tremendo, ¿eh? No sé, yo decía antes que era una historia de supervivencia, la más cruda que yo he leído, y créanme, podría comentar muchas porque es un género que me gusta leer. Cruda era, cruda era. Oh. Nunca No sé, mejor hay- dicho.
hay grandes títulos, ¿no? Dentro de esta categoría, como, no sé, Soy Leyenda, El Último Hombre, La Carretera, La Peste Escarlata, El Juego de Geralt, La Larga Marcha, El Señor de las Moscas, y ninguno es como Viven. Viven es de lejos el título más increíble de todos, ¿no? Creo que porque nos podría pasar a cualquiera Sí, que coja un avión, vale, pero no solamente eso, es que es lo que decía yo antes, ¿no? Que a veces dejamos que cosas absurdas tomen las riendas de nuestra vida y de vez en cuando es bueno que nos hagan un recordatorio de lo que es realmente indispensable, ¿no? Viven es, aparte de un texto impactante, es una fórmula de rescatar la fe perdida, ¿no? Tampoco es que queramos eso para nuestra vida, pero llegados a esa circunstancia de tener que enfrentarte a la muerte de esta forma, a mí me gustaría pensar que estoy capacitada para ello, ¿no? Y que tendría pues en algún, lo que tuvo esta gente, ¿no? El arrojo de poder hacer algo así, que iba completamente contra sus convicciones religiosas, no sé. Y más sabiendo que al final, si no se movían de ahí, iban a morir igualmente, nadie los iba a recoger. Entonces, ¿qué diferencia hay entre retrasar la muerte comiéndote los cadáveres y morir en pecado, como creían ellos que iban a morir allí? O sea, el instinto es muy superior también, ¿no? A las creencias. Este libro es fabuloso en muchos sentidos, ¿no? Pero más por la historia que cuenta que por cómo la cuenta. A mí, ya te digo, como el libro no me parece la gran joya literaria, pero sí que a mí me llegó muchísimo. Yo no soy de llorar con los libros y este libro me hizo llorar de muchas formas, de tristeza, incluso de alegría y de esperanza al final, ¿no? Es un librazo en ese sentido. Nos apunta Raúl Atienza 127 horas. Sí, ese es el que se cortó el brazo porque estaba enganchado. Hay una película que está bastante guay, pero yo no he leído el libro, pero sí conocí a alguien que era muy fanático del rollo. Y por lo está basada en una historia real también, claro. ¿No? Sí, en el Cañón del Colorado creo que se desarrolla. Del Colorado, no el timplista, sino un cañón. No. De todas formas, te voy a decir una cosa. El libro sí está muy bien y todo eso. Esa gente no ha comido ancas de rana. Estoy preparado para todo. ¿Ustedes han comido ancas de rana? Ya está. No, pero si tengo que hacer un viaje de ese tipo, antes le pregunto a todo el mundo, ¿aquí quién controla de orientación y de geografía? Porque otra de las movidas que tiene la historia es que es una cagada, lo que vas a decir. loco. Explícalo tú, Saray. Es que es una cagada gorda. Que estos pobres se encontraron con dos bifurcaciones y tomaron la más larga, por así decirlo, ¿vale? ¡Tío! Pero es que tú imagínate en qué condiciones intelectuales se encontraban también, tan debilitados que es imposible tener claridad mental. También hay que reconocer que ellos eran deportistas, probablemente, ¿sabes? La supervivencia venía marcada por eso, porque... Claro. Aún así, Carlos... ¿Tú me has visto? Así. Es que uno de ellos cuando van a la otra mitad del avión que se ha partido, porque están buscando la radio y demás, que después, fíjate tú, ¿no? El hecho de poder escuchar las noticias, pero no poder comunicarse a través de la radio también fue demoledor para... Sí, claro. Para y saber que han abandonado la búsqueda. Tío, no me está buscando nadie ya, ¿sabes? Me dan por muerto. Eso fue devastador y sin embargo ellos siguieron ahí, ¿no? Lo normal hubiera sido echarse a morir ahí, ¿no? Y decir, bueno, total. No creo, tío. El instinto de supervivencia siempre te llegará. Todas las personas no funcionan del mismo modo, porque de hecho, fíjate, solo 2 tuvieron los bemoles, ¿no? De ir por la cordillera de los Andes, nada menos. Cuidado con esto. Yo por lo menos no tengo formación de escalada. No sé si podría hacerlo siquiera físicamente, ¿no? Si hay un sofá ahí... Estaba todo lleno de sillones. Pero claro, también eran sillones de avión que son más incómodos que la madre que los parió. Y de la época aquella. Pues lo que iba a decir es que cuando fueron al otro trozo del avión y se encontraron todos los cadáveres, allí sí que no hubo ningún superviviente, tuvieron como momentos de agridulces, ¿no? Por un lado encontraron algo de ropa que necesitaban para poder protegerse de las temperaturas. Encontraron también chocolates y alcohol y demás. Pero uno de ellos, de la insensibilidad, no se dio cuenta de que llevaba un rato sin zapato y ese chico no sé si llegó a perder parte del pie, pero es que no se estaba dando ni cuenta, ¿no? En el recorrido. Cuando se vio el pie lo tenía hecho un desastre, ¿no? Ese tipo de cosas, estas personas no pueden tener los supervivientes, quiero decir, no pueden tener un concepto de la vida como el nuestro. El concepto de ellos de vida tiene que ser muy, muy distinto, ¿no? Pero un momento de catarsis y ya... Ellos eran como cualquiera de nosotros antes, ¿no? Entonces... En un momento determinado tú te ves en la obligación de decir, hostia, voy a tener que tirar. Pero en feo. Como nosotros, pero en feo. Pero además, no sé, imagínense eso, tener esa
esa relación con la religión, por ejemplo, ¿no? Ellos tenían una culpabilidad extrema por haber comido carne de sus compañeros, de todos ellos. Yo veo a Dani ahí, con el culito al aire. ¿Cómo lo dijiste, Carlos? Se te ha entrecortado, Carlos. Que yo veo a Dani ahí, con el culito al aire. Esa carita de buena persona. Yo no puedo comer. No sé. No puedo. Lo veo allí y le tapo el culito. Hay una Sí, parte tonto. del libro que Sí, tonto. además es una parte real de la historia, y es cuando el sacerdote que pasa por allí, ¿no? Un poco para ver si puede dar un poco de ayuda psicológica a los supervivientes, y cómo algunos están cerrados en banda y otros hablan abiertamente de lo que han tenido que hacer y que se saben ya en un infierno en el futuro, ¿no? Y están completamente atormentados. Y ese hombre, que además era un sacerdote inexperto, porque prácticamente se había hecho sacerdote semanas atrás, le dio mucha paz a estas personas, ¿no? Diciendo, Dios te dio el camino para sobrevivir y tú hiciste lo que debías hacer. Me pareció acertado. Podría haber dicho algo completamente distinto este hombre. Pero ¿no? si ese tío la cagó, porque cuando le fue a dar la comunión le dijo la carne de Cristo y se vinieron abajo todos, muchachos. Más carne no. Perdón, tengo que decir este comentario pues me quedé un poquito sin chat y dice Van Destroy. Buenas noches, está bien que celebren el Día de los Bomberos, que ustedes tienen muchas cosas de ellos, dice. ¿Será por la manguera? Entre nosotros no nos creo la que no, pisamos. vamos para ir los tiros. Claro. ¿Y por dónde van? Por la escalera. Pues, ¿no has oído eso? Es que tienes cosas de bombero. Claro. El rollo, para ir cerrando Gracias tema, por que el quiero dato. contar. Sino, Gracias por el dato. Si no están preparados para leerse el librito, se ven las pelis y luego empiezan a leer el libro, y si son capaces de soltar el libro, porque el libro es como... ¡Buah, tío! Aquí había muchísimo más. ¿Sabes? Yo de hecho cometí el error, y digo error porque en este caso sí que tendría que haber visto la película primero, pero yo me leí el libro y fue tan grato para mí este libro que estaba deseando ver la película, ¿no? Y ver si era fiel, ¿no? a la historia original. Pero hay cosas que no se pueden plasmar, ¿verdad? Cierto, sí, tal cual. ¿Sabes? No es posible. Todo el dolor de esa gente, porque claro, estas personas pensaban en sus familias que estaban buscándolos, pensaban, sobre todo tenían mucho pensamiento de las navidades, cómo iban a ser las navidades para sus familiares, ¿no? Y algunos de ellos pensaban en sus hijos que los habían dejado atrás. De hecho, hay una historia muy particular de una de las parejas, donde ella fallece y él... De hecho, los que se quedaron en el avión eran los que no querían ver a los hijos. Bueno. Fíjate. Y de ver cómo que fallezca tu esposa, ¿no? Y decirle a los demás, el cuerpo de mi esposa es el último que se va a comer, si tenemos que comer, ¿no? O el de ella no se va a comer. Ay, no. ¿Quién es el autor del libro, Sarai? Pierce Paul Reed. Pierce Paul Reed. No es fácil. Buscan Viven y sale. Bueno, además, hay ediciones, yo no sé de qué año es la tuya, pero la no, mía... pero ¿el qué? Es 74 esta. ¿Esta es de él? 74. Por eso te voy a decir que era de los 70 la que yo que tengo. mira, además está viejito, ¿eh? Está muy viejo. Sí, el mío también. Pero como te decía, tiene fotografías de ellos cuando los fueron a rescatar, y me parece. Y Sarai, el que apareció allí recabando información y tal, y a partir de lo que sacó hizo el libro. No, y habló con todos los supervivientes. Sí, y trasladó la historia tal como se la habían contado a él. Claro, con los otros Carlos, usó una ouija, Carlos. Con los otros usó una ouija. Con los supervivientes. Sarai, normalmente digo, sí, está guay y tal, no sé qué. Pero esta semana... Mola. Encima nos tienes que aguantar. Espectacular. Gracias. Yo hago aquí acopio de valor, ¿eh?